bendiga. Antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir que el Señor Dios Todopoderoso sea el que esté hablando en nuestras vidas. Sabemos que Cristo vive y porque Cristo vive, nosotros estamos en este lugar adorando y alabando el nombre de nuestro Señor. Nos ponemos en las manos de Dios y que sea Dios el que hable, que sea su palabra la que penetre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, porque predicamos un Dios vivo, un Dios el Jesús que se levantó de entre los muertos y Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre damos, Señor, este mensaje, Señor, donde recordamos que tenemos un Cristo que vive por los siglos y los siglos. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así como están puestos sobre sus pies, vamos a leer el Evangelio Mateo. Lo vamos a leer, hermano, nada más como introducción a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero realmente nuestra predicación o nuestra meditación nos vamos a basar en 1 Corintios. Pero nuestra cita base va a ser Mateo 28 y lo vamos a dar lectura del 1 al 10. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, pueden glorificar el nombre de Dios, dando un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Estamos en la casa de Dios y es momento de exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Lo leemos, hermanos, como acostumbramos, su servidora el 1, el 2 ustedes, y nos unimos todos en el versículo 10. ¿Sí? Mateo 28, dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, pueden tomar sus lugares. En esta mañana, hermanos, en muchas iglesias e inclusive en las iglesias católicas, mucha gente va y celebran la resurrección, la muerte, la entrada triunfal con sus palmas. ¿Y cuántos nos vemos en la calle con sus palmas? Y ya hoy, lo mismo, no palmas, pero sí van. Y para muchos hermanos ya sabemos que Jesús murió, que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario por usted, por mí. Y lo conocemos todos porque desde pequeños, los que hemos asistido a la casa de Dios, nos los han enseñado. Y sabemos también que Jesús resucitó. Y sabemos también que las mujeres iban con perfumes, con esencias, iban al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús. Ni siquiera para los discípulos y para las mujeres entendían lo que iba a pasar. Sí escucharon que Jesús les dijo que iba a resucitar, pero no sabían
y ni siquiera ellos se imaginaban, hermanos, cuán iba a ser impactante el ver que la tumba estaba vacía. Y lo más impactante, hermanos, ver que los lienzos, las vendas con que fue envuelto el cuerpo del Señor Jesucristo estaban sueltas. Y dice la palabra de Dios que tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, ya sé a quién buscan, pero Él no está, Él ha resucitado. Y es el momento que nosotros demos gloria a Dios, porque ¿qué creen, hermanos? Que la resurrección no es una historia. La resurrección no es algo que pasó, que bonito, y un cuento final, ya fue crucificado y ya se fue. La resurrección del Señor Jesucristo va más allá. Es eterno para usted y para mí. ¿Por qué, hermanos? Tenemos unos puntos que ver qué tan importante es la resurrección del Señor Jesucristo para los que hemos creído en el Evangelio. Vamos a ver, punto número 1, hermanos. La resurrección nos muestra un verdadero evangelio. Ahí lo podemos ver, ¿cómo dice? La resurrección del Señor Jesucristo nos muestra un verdadero evangelio. ¿Qué vamos a hacer aquí, hermanos? El apóstol Pablo, cuando habló a la iglesia de los Corintios, se basó en un verdadero evangelio. La palabra de Dios nos dice, hermanos, y Pablo nos dice también que el verdadero evangelio en el que usted y yo hemos creído es la base fundamental de nuestra fe en Jesús. Eso, porque dice la palabra de Dios y dice en 1 Corintios 2:6 que por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Cefas viene siendo Pedro. Y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales, decía Pablo, muchos vivían en la época en que Pablo seguía predicando. Hermanos, el verdadero evangelio, y Jesús tuvo testigos de que lo vieron a él. Primero se les apareció a las mujeres, a sus discípulos, y probablemente la gente decía, ay, a lo mejor fue una visión, a lo mejor fue algo que te imaginaste, porque ¿cómo puede ser que fuiste al maestro, viste a Jesús? Pero la prueba de que Jesús estaba vivo y está vivo, se les apareció a más de 500 personas. 500 personas no pudieron haber tenido una visión, ¿verdad, hermanos? Por más que te hagas así, dices, no, vieron a Jesús puesto de pie y caminando con ellos. Dice la palabra del Señor que Él está vivo, y usted y yo creemos en el verdadero evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría? Hemos estado en diferentes velorios, en diferentes sepelios. ¿Qué pasaría? Que en una ocasión se nos presentara algo espectacular, que de repente la persona que se está velando se pusiera de pie. ¿Qué harían ustedes? Nos desmayábamos, nos daba la diabetes, nos sorprendíamos, y la familia, si es un ser querido, ¿qué van a hacer? ¡Wow! Ya se levantó, vámonos. No, les puedo asegurar que van y abrazan a la persona que se ha levantado y le aplauden, lo abrazan. Algunos dan gloria a Dios, otros se sorprenden. Imagínense, levantó el Rey de Reyes, el que murió por usted, el que murió por mí. ¿Por qué no darle gloria a Dios? Por su resurrección vivimos. Vimos en 1 Corintios, dice Corintios 3, 1 Corintios 15, 13, 14. Porque si no hay resurrección de muertos,
Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si usted ya creyó en el verdadero evangelio, que es la resurrección del Señor Jesucristo, déjenme decirle que somos eternos. Porque nosotros cuando creemos en Jesús, somos eternos. Porque Cristo resucitó y sí hay vida después de la muerte. ¿Para la vida eterna o para condenación? Sí hay. Vamos a ver el segundo punto. La resurrección o su resurrección tiene victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Hermanos, por naturaleza usted y yo fuimos concebidos en pecado. Por naturaleza usted y yo somos pecadores y merecíamos morir, ser desechados. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros al ser, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Señor Jesucristo. Hermanos, ya pagaron por usted y por mí. Ya pagó el Señor Jesús, Él murió por usted y por mí. Muchos dicen que se durmió por tanto dolor. Muchos dicen que robaron su cuerpo. Pero no, hermanos. La muerte del Señor Jesucristo que Él llevó fue por sus pecados, fue por mis pecados. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que Él bajó a las profundidades, llevó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados fueron sepultados en lo más profundo de la mar, y es motivo para que usted le dé gloria a Dios, porque Él pagó por usted y por mí. ¿Quién da gloria a Dios? Ya no vamos a morir, ya. ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos levanta el dedo? Y si nos levanta, Jesús murió por usted y por mí. Y Él está a la diestra de Dios porque Él no se quedó muerto. Él se levantó y fue victorioso sobre la muerte, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque dice la Biblia en 1 Corintios 15, versículos 54, 57. Y cuando estos corruptibles se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está hecho, hermanos. ¿Qué nos complica buscar a Dios? ¿Qué nos complica creer en el verdadero evangelio que es la resurrección? Porque allí se encuentra fundada nuestra fe, en la resurrección del Señor Jesucristo. Es un motivo, hermanos, llevamos 2 puntos para darle gracias a Dios, ¿verdad? El verdadero evangelio está en la resurrección del Señor Jesucristo. Y también la resurrección tiene victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Hermanos, el punto número 3. La resurrección de Jesús confirma que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, es algo bien importante. No nada más es de hablar de resurrección y ya. La resurrección, hermanos, es la base, como les he dicho, de lo que nosotros hemos creído. La resurrección es lo que nos debe de alentar a seguir adelante. Si usted no ha creído, hermanos, en el evangelio, de verdad, hermanos, que debemos de tener temor. Pero continuamos con el punto número 3 y vamos a ver la palabra de Dios. Y nos dice en dónde nos basa que el Señor Jesucristo es y confirma la resurrección. Hermanos, en Salmos en 53, en Isaías 53, hermanos, desde antes, en el Antiguo Testamento se profetizó que el Hijo de Dios se levantaría y que no iba a quedar ahí. Dice la palabra de Dios que Jesús era del linaje de David
¿Qué nos dice Romanos 1:4? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado. Muchos piensan que fue un profeta nada más, porque anduvo en la tierra, caminó en la tierra. Pero sí, Jesús anduvo en la tierra. Fue humano como usted y como yo. Se cansaba como usted y como yo. Comía como usted y como yo. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús nunca cometió pecado. Fue santo, es santo. Y por nosotros fue a la cruz. Nunca cometió pecado. Creció, hermanos. Tuvo las mismas necesidades que usted y yo. Y se hizo humano por usted y por mí. Pero fue el Cordero inmolado, santo, que la sangre que derramó nos limpia de todo pecado. Y es declarado el Hijo de Dios. Amén. Vemos otro punto, hermanos. Yo cuando leía todo esto decía, wow, para muchos la resurrección es un conocimiento, el saber que la piedra fue movida por ángeles, el saber que resucitó. Pero para nosotros que hemos creído en el Evangelio, hermanos, debe de ser nuestra resurrección y nuestra vida eterna. Y sobre todo, hermanos, debe de ser para vivir una vida en santidad, porque así lo requiere Dios. Y vamos a ver el punto número 4. La resurrección de Jesús nos justifica ante Dios. Hermanos, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, eso no nos quita que vamos a tener aflicciones. Eso no nos quita que vamos a tener angustias y problemas. Es más, les puedo asegurar que vamos a tener hasta más problemas y más angustias y más cosas. Pero para la palabra de Dios nos dice, no temas, confiad, yo he vencido al mundo. Eso, y aparte de eso, hermanos, el hecho de que ya recibimos a Jesús no nos hace santos. Y decimos, ya no voy a pecar, no voy a decir mentiras, no voy a hacer nada. No, hermanos, somos humanos y cometemos errores. Pero déjenme decirle que la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Pero que cuando nosotros, el Antiguo Testamento, aquí les voy a leer, me pasé este texto, dice en Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que ha provocado nuestros pecados. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4:24. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra Dios, aun cuando hemos ya recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos justifica ante el Padre. Siempre y cuando usted y yo reconozcamos que somos pecadores y que le hemos fallado y le pedimos perdón, dice la palabra de Dios que justificados es por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra bendición, otro beneficio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ya vieron que la resurrección de Jesús va más allá del puro conocimiento de que Él se levantó de los muertos? No, hermanos, la resurrección trae beneficios y garantías de que un día estaremos en la presencia de Dios, siempre y cuando usted así lo quiera, ¿verdad? Porque ya depende de nosotros. ¿Cuántos puntos llevamos, hermanos? 4. No me voy a tardar mucho, pero me faltan otros 2. Dice así, hermanos, todas las bendiciones de la resurrección del Señor Jesucristo son hermosas. Dice, la resurrección de Cristo
nos garantiza nuestra resurrección. Hermanos, nos garantiza que si Jesús resucitó de entre los muertos y los que creímos en Él, vamos a resucitar algún día. Miren cómo es esto, hermanos. Nosotros ahorita estamos aquí, nos vemos y nos saludamos y sonreímos y me ven que estoy predicando y yo los veo, las caras que ponen y todo, ¿no? De felicidad, de angustia, de tristeza, los veo. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros ahorita estamos. No sabemos si en 1, en 2 horas vamos a continuar, porque la muerte llega de repente, con un paro cardíaco, un accidente, puede llegar, pero estamos preparados. La resurrección está garantizada que nosotros resucitemos. Si usted por cualquier cosa, yo por cualquier cosa, morimos de enfermedad, de accidente, por algo, de un paro cardíaco, morimos en Cristo Jesús, vamos a dormir, vamos a estar durmiendo. Pero si no morimos en Cristo, lo mismo, vamos a estar ahí. Pero cuando se oiga la trompeta, cuando el Señor Jesús mande al ángel a sonar la trompeta, porque Él viene por su pueblo, dice la palabra del Señor, que todos los que durmieron en Cristo resucitarán primero para estar en la presencia de Dios y estar en las bodas del Cordero. Pero los que no murieron en Cristo, hermanos, se van a quedar ahí y van a ser levantados, sí, pero para ser juzgados. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Cuándo quiere ser levantado? Pero si nosotros no hemos muerto y estamos vivos, después de que resucitaron los muertos, dice la palabra de Dios que usted y yo oiremos la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos estaremos recibiendo en las nubes al Señor Jesús. Y no tocaremos muerte, porque dice la Biblia que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos, porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Los mares echarán a sus muertos, la tierra, todo, porque el poder de la muerte la tiene el Señor Jesucristo. Él ya la venció y por Él nosotros algún día resucitaremos. Amén. Llevamos 5 puntos. Dice la Biblia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice la Biblia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted cree, yo creo en Él, aunque estemos muertos, algún día viviremos. Pero hace rato estábamos oyendo el mensaje. Y es cierto, hermanos, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo hemos estado en la casa de Dios? 20, 30, 4, 5 años. Los que sean, hermanos. Usted tiene que ser hacedor de la palabra de Dios, no solamente oidores. Aquí, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo nos deja un consolador, que es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo ascendía a los cielos, yo no me imagino a los discípulos que caminaron con Él casi 3 años y medio, cuando tuvieron que separarse de Jesús, se sintieron tristes, abandonados. No te vayas, maestro, quédate con nosotros. Yo me imagino que le decían, yo creo que ellos lloraban, se abrazaban a su maestro. Pero el Señor Jesús, con todo poder, con toda autoridad, les dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, que es el consolador. Y el Espíritu Santo no solamente es el consolador, es el que nos alienta, nos redarguye, nos da el camino y nos va guiando a al verdadero evangelio, que es Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo, sabemos quién era el apóstol Pedro, era Pedro temeroso, miedoso, que él negó a Jesús cuando Jesús iba a ser trasladado
a ser crucificado y tenía miedo y se escondió entre la gente y dijo, no, yo no lo conozco, y tenía miedo. Pero dice la palabra del Señor que después de que el Señor Jesús resucitó, ascendió a los cielos, Pedro se quedó. Y él no tuvo una universidad, él no tuvo una gran preparación, le bastó que el Espíritu Santo posara sobre él. Y cuando él dio su primer discurso, hermanos, más de 3,000 personas creyeron al evangelio que él predicó. Porque el Espíritu Santo nos da poder para predicar, para anunciar, para proclamar las buenas nuevas de salvación. No va a haber temor, no va a haber angustia, no va a haber tristeza. Y no voy a decir, ay, me da pena. ¿Y qué tal si me lo rechaza? No, hermanos. Cuando el Espíritu Santo, usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene, nos pone un sello, el cual dice apartado. Y cuando el Espíritu Santo es el que nos consuela, nos anima cuando estamos tristes. Y cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, redarguye nuestro corazón. Esa es la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va más allá. Y los beneficios que nos trae es hermano. Dice la palabra del Señor. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, no estamos solos. En primera, el Señor Jesús está intercediendo por usted y por mí. Conocemos el verdadero evangelio, que es la resurrección del Señor Jesús. Ese es el verdadero evangelio. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos está justificando ante nuestro Padre. ¿Qué más? Y si Él resucitó, un día usted y yo vamos a resucitar. Amén. Hermanos, la resurrección es parte de la exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo murió, Él fue humillado, fue despreciado, fue abofeteado, fue golpeado. Y Él callado. No dijo nada por amor a usted, por amor a mí. Pero cuando Él resucitó, fue exaltado por el mismo Padre Celestial. Lo exaltó, lo elevó. Y Él ahora, hermanos, Él vive y vive entre nosotros. Pero no solamente eso, hermanos, Él sí quiere resucitar en su vida, porque Dios quiere exaltar su vida a través de usted. El Señor Jesús, muchos que estamos aquí decimos, Cristo vive, pero ¿realmente vive nuestra vida? ¿Realmente está en nuestra vida? Hermanos, el Señor Jesús quiere levantarse con poder en su vida, que su vida no sea igual, que su vida sea diferente, que a través de su vida usted pueda testificar que ha creído en el verdadero evangelio, que es la resurrección del Señor Jesucristo. O que nuestra vida y nosotros podamos anunciar con poder el evangelio. ¿Cuántas personas se pierden? ¿Cuántas personas? Y vaya y pregunte, ¿usted sabe de la...? Ah, no, sí. Y hasta le puede dar un buen sermón los que tienen conocimiento. Pero realmente vivimos que Cristo murió y que Cristo resucitó y que estamos esperando también los muertos que resuciten, los que durmieron con Él. Cristo quiere levantarse en su vida y en mi vida con poder. Quiere darnos un nuevo comienzo. Si usted ya aceptó al Señor Jesús como su Salvador, déjeme decirle, por naturaleza somos pecadores, pero tenemos paz para con Dios, con Jesucristo. Amén. Tenemos paz si confesamos. Y para usted, hermano, que no ha tenido esa experiencia o esa decisión de decir, yo te acepto el sacrificio, pido perdón, déjeme decirle, para usted que no ha creído o piensa que es toda la resurrección,
Es el momento que usted le permita a Dios, a Jesús, que se levante en su vida y que su vida sea diferente. Y que en Cristo, como decía el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Esa es nuestra resurrección. Repetimos los puntos, hermanos. Como dice el primer punto, la resurrección nos muestra un verdadero evangelio. ¿Todos? La segunda, su resurrección tiene victoria sobre el pecado y la muerte. 3, la resurrección confirma que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. 4, la resurrección de Jesús nos justifica ante Dios. 5, la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección. Amén. Y la última, la resurrección de Cristo nos deja un consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando yo estudiaba lo de la resurrección, hermanos, yo me sorprendí. La resurrección es una doctrina, no es cualquier cosa. Es una doctrina, es un fundamento de nuestra fe y está muy extenso esto de la resurrección, que si lo estudiáramos, hermanos, lo valoraríamos más, porque realmente la resurrección de Jesús tiene que impactar nuestras vidas, tiene que mover nuestras vidas, porque se levantó de entre los muertos y nadie lo ha hecho, solamente el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, por amor a usted y por amor a mí. Y dice Gálatas, como el apóstol, que nosotros podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto valoramos la resurrección de Jesús? ¿Qué tan importante creemos que es la resurrección de Jesús? ¿Queremos resucitar, si es que morimos, resucitar con el Señor? Es una decisión personal. No sin antes decir o mencionar lo que dice Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creemos eso? Reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Por fe, todo es posible. El Señor Jesús está a las puertas y viene por un pueblo, no viene por unas iglesias específicas, Él viene por su pueblo que ha sido lavado y comprado con su sangre preciosa. Los que hemos creído, nada más. Y si usted no ha aceptado el Evangelio y no ha obedecido a la voz de Dios, hermanos, la palabra es real. Él va a venir a pedir cuentas, y los que no han creído y no aceptaron van a ser juzgados. Mas los que hemos creído y aceptado, vamos a disfrutar de las bodas del Cordero. Esa es una garantía que Dios nos da. Él está a la diestra de Dios para interceder por usted. No sé quién quiera que Jesús venga a su vida y resucite en su vida con poder. No lo sé, solamente usted sabe, pero Él conoce los corazones de nosotros y Él sabe que hay nuestro cuerpo y corazón.